Había recorrido esos pasillos de cristal y piedra 100 veces antes, pero nunca así. Nunca con la lluvia martilleando el techo del invernadero como un castigo del cielo mismo. Nunca con su vestido plateado empapado y pegado a la pesada curva de su vientre. Nunca con la silenciosa y terrible sensación de que algo sagrado estaba a punto de serle arrebatado. Su nombre era Melanie Dodson y había crecido sin nada, sin título, sin un linaje digno de mención, sin una manada que la reclamara como suya. Había sido una omega en todos los sentidos que el mundo usaba para menospreciar a una mujer. Ignorada, infravalorada, pasada de una guarida de acogida a otra como un problema que nadie quería resolver permanentemente. Pero entonces Gilbert Core la miró desde el otro lado de un salón de gala abarrotado. Y por primera vez en sus 24 años de vida, se sintió como algo que valía la pena conservar. Apoyó la espalda contra la fría base de piedra de la estatua del ángel llorón. Sus alas cubiertas de musgo se arqueaban sobre su cabeza como un escudo que en realidad no podía protegerla de nada. La verja de hierro a su lado estaba resbaladiza por la lluvia. Sus barrotes brillaban en la oscuridad gris azulada. Solo había salido a tomar un poco de aire. La gala en el interior era sofocante. Demasiado perfume, demasiadas risas con hilos de oro, demasiados ancianos observándola desde el otro lado de la sala con expresiones que nunca había podido leer correctamente. Necesitaba 5 minutos de frío y silencio. Necesitaba respirar. No pretendía oír nada en absoluto, pero el senador interior del invernadero solo estaba separado de ella por 9 metros de piedra encharcada y una antigua verja de hierro dejada descuidadamente entreabierta. Y la voz de Gilbert, baja y controlada como una hoja desenvainada, llegó más lejos de lo que él creía. Podía verlo desde donde estaba, congelada, de espaldas a ella, ancho e inflexible, bajo esa pesada capa negra forrada de piel que lo hacía parecer menos un hombre y más un monumento. Estaba de pie como siempre lo hacía, como si la habitación hubiera sido construida para él, como si la propia gravedad se inclinara ligeramente en su dirección. La única linterna en el suelo a su lado arrojaba una luz anaranjada sobre las columnas de piedra, proyectando largas sombras sobre las dos figuras que estaban frente a él. El anciano Bradley estaba a la izquierda, bajo y deliberado, envuelto en túnicas negras con adornos dorados que a Melanie siempre le habían recordado a ropas de entierro disfrazadas para una celebración. A su lado, el anciano Thorne, más alto, más delgado, con la quietud paciente de algo que había esperado mucho tiempo para alimentarse, se inclinaba sobre un antiguo libro de contabilidad que descansaba en el altar de piedra entre ellos. Sus pálidos dedos se movían por la página abierta como los dedos de un mercader se mueven por una lista de inventario, comprobando, confirmando, contando. Vio al anciano Bradley tocar la página con un dedo torpe. Le oyó decir claramente, sin vergüenza, la chica y el niño que lleva, el consejo requiere confirmación de que los términos no han cambiado. Dejó de respirar. Gilbert no se dio la vuelta, no se inmutó, no dudó de la manera en que un hombre duda cuando está a punto de decir algo que le cuesta. Simplemente respondió como un rey responde a una pregunta sobre logística, sobre fronteras, sobre el precio del grano en un territorio lejano. La chica y el mocoso son ahora del consejo. La deuda está saldada. 4 palabras más allá de eso. Oyó 4 palabras más, y entonces su mente dejó de registrar el lenguaje y comenzó a registrar solo sensaciones. El frío mordisco de la lluvia en sus brazos desnudos. La forma en que la luz de la linterna hacía que los adornos dorados de los ancianos brillaran como algo obsceno. El peso de su propio estómago bajo ambas manos, donde las había presionado sin darse cuenta. La forma en que una persona presiona una herida. 5 meses. Estaba de 5 meses. Había llorado cuando se enteró. Lágrimas buenas, lágrimas de emoción, del tipo que llega cuando algo que temías esperar realmente sucede. Gilbert le había sostenido el rostro entre las manos y le había dicho que le había dado lo único que un rey nunca podría adquirir mediante la conquista. Ella le había creído. Le había creído tan completamente que ya había empezado, en la quietud de su propio corazón, a llamar al bebé por un nombre. Y ahora,
Esas mismas paredes que habían parecido el primer hogar real que había conocido, se estaban reorganizando a su alrededor en algo completamente distinto. No un palacio, sino una jaula de cristal, siempre observada, siempre calculada, siempre esperando el momento en que su valor pudiera convertirse en algo más útil que su presencia real. Los ancianos murmuraron, las páginas se pasaron. La capa de Gilbert se movió mientras se disponía a firmar lo que fuera que le estaban presentando. Melanie no gritó. No se derrumbó contra la estatua del ángel llorón detrás de ella, aunque cada músculo de su cuerpo se lo pedía. No gritó su nombre. No se delató ni con un solo suspiro. Simplemente se quedó en la fría oscuridad azulada a su lado de la verja de hierro, a su lado del mundo que él le había permitido creer que compartía con él, y sintió como toda la arquitectura de su vida se desmoronaba, en silencio, por completo, y con una especie de eficiencia que sugería que nunca había sido tan sólida como ella pensaba. Entonces sus piernas recordaron algo que su corazón aún no había asimilado. Corre. Y así corrió. Si esta historia ya ha hecho que tu corazón se acelere, estás exactamente donde debes estar. Esta manada te ve. Deja un comentario ahora mismo y dinos, ¿viste venir esa traición o te golpeó como a Melanie? Suscríbete, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que necesite una historia que no se anda con rodeos, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre Gilbert Core. Apenas estamos empezando. Ella no siempre había sabido lo que se sentía ser elegida. Al crecer como lo hizo, pasando de guarida en guarida, que toleraban su presencia como una casa tolera a un injerto, alimentada y alojada pero nunca verdaderamente acogida, Melanie había desarrollado una medida interna muy precisa para la diferencia entre ser mantenida y ser deseada. Ser mantenida significaba un techo y una razón. Ser deseada significaba que alguien te miraba cuando no estabas haciendo nada, cuando simplemente estabas quieta en un momento ordinario, y aún así te miraban. Te miraban porque valía la pena mirarte, sin más razón que el simple hecho de ser tú. Gilbert Core la había mirado de esa manera exactamente una vez antes de la noche de la gala, y eso había deshecho 5 años de cuidadosa arquitectura emocional en aproximadamente 4 segundos. Pero la gala fue la noche en que se convirtió en algo que ya no podía justificar. El gran salón de la mansión Bayrad había sido transformado para la ocasión. Cada arco estaba cubierto de seda blanca invernal y obsidiana profunda. Cada vela ardía en candelabros de hierro que bordeaban las paredes como centinelas vestidos para la ceremonia. El Consejo Político celebraba su reunión estacional 2 veces al año, y 2 veces al año se esperaba que el rey Alfa apareciera ante ellos en una muestra de poder cooperativo que todos en la sala entendían que no era cooperación en absoluto, sino una forma muy elegante y muy cara de sumisión. Gilbert lo odiaba. Melanie había aprendido a leer ese odio particular en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus ojos azul plateado recorrían una sala llena de ancianos con la paciencia controlada de un hombre que había pasado años aprendiendo a no mostrar sus cartas. Ella estaba de pie cerca de la ventana más lejana cuando él la encontró, vestida con el sencillo verde oscuro que ella misma había elegido porque aún no había entendido qué tipo de noche iba a ser. La ciudad se extendía gris y resbaladiza por la lluvia bajo el cristal de la mansión, y ella la había estado observando como a menudo observaba las cosas a las que no pertenecía, con una especie de distancia melancólica y practicada. Oyó que se acercaba antes de verlo. No sus pasos, Gilbert se movía sin hacer ruido cuando quería, sino el cambio en la atención de la sala, la forma en que una multitud se reorienta sutilmente cuando alguien importante cambia de dirección. Se giró, y él ya estaba allí, más cerca de lo que esperaba, con una mano extendida hacia ella con algo doblado sobre su antebrazo. Plata. Atrapó la luz de las velas y la retuvo, convirtiéndola en algo líquido y vivo. Llevabas el color equivocado, dijo él, y su voz en ese registro bajo y privado que reservaba para momentos que no estaban destinados a nadie más, fue suficiente para hacerle olvidar, brevemente, que había 200 personas en la sala observándolos. Lo mandé a hacer
Lo mandé a hacer específicamente para ti, Melanie. Quiero que lo lleves esta noche. Ella había mirado el vestido y luego a él, tratando de encontrar el ángulo, la estrategia, el cálculo político detrás del gesto, porque había crecido aprendiendo que los regalos de personas poderosas solían ser facturas vestidas con un bonito envoltorio. Pero su rostro mostraba algo que ella no podía, ni con todo su entrenamiento y autoprotección, traducir en nada que no fuera sinceridad. Había tomado el vestido, había vuelto a ponérselo 20 minutos después y había visto cómo la expresión de él hacía algo que rara vez hacía en público. Se suavizaba por completo y sin disculpas por un momento, antes de que la disciplina se recompusiera en sus facciones. Él le puso la mano en el brazo y la llevó al centro de esa sala como si ella fuera el único punto fijo en ella. Recordó al anciano Bradley observando desde el otro lado del salón, con una mano gruesa alrededor de una copa de algo oscuro, sus pequeños ojos recorriéndola como los ojos de un cazador recorren una propiedad. Lo había notado y lo había descartado porque Gilbert estaba a su lado, y la presencia de Gilbert era, en ese momento, suficiente para que casi cualquier cosa pareciera manejable. No sabía que el anciano Bradley ya había empezado a referirse a ella en su correspondencia privada con los otros miembros del consejo, no como la elegida del rey Alfa, sino como la pieza del acuerdo. No sabía que el propio vestido había sido catalogado en un libro de contabilidad que no vería hasta dentro de otros 4 meses, listado bajo una entrada titulada Costos de presentación de activos, escrita con la letra fina y meticulosa del anciano Thorne. Solo sabía que por primera vez en su vida, una sala llena de gente importante la observaba moverse por ella y no se sentía como si estuviera invadiendo un lugar. Se aferró a ese sentimiento. Se aferró a él como te aferras a las cosas que has esperado toda tu vida para sentir. Demasiado fuerte, quizás. Lo suficientemente fuerte como para que dejes de comprobar si el suelo bajo tus pies es sólido. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 semanas después en el bosquecillo de piedra detrás de la mansión Berrat, donde los viejos robles crecían tan densos y juntos que incluso la luna llena llegaba filtrada, rota en fragmentos de plata sobre el musgo y las raíces. Todavía no era el vínculo de apareamiento completo. Eso era algo permanente, de biología y alma, algo que Gilbert le había dicho en voz baja que quería abordar con la deliberación que merecía. El ritual preliminar era más antiguo que la propia reestructura de la manada, una declaración de intenciones sellada con sangre compartida y un juramento presenciado, y significaba, en cada tradición que a Melanie le habían enseñado, que se había hecho una elección, que una persona había sido reclamada no como una propiedad, sino como un igual, irreversiblemente a un nivel sagrado. Había estado descalza en el bosquecillo con el pelo suelto, porque esa era la costumbre, vistiendo una sencilla túnica blanca que el aire nocturno atravesaba como agua fría. Gilbert estaba frente a ella en el círculo de piedras iluminadas y estaba, por única vez que ella recordaba, sin su capa, sin la armadura de rango y ceremonia, solo el hombre, de hombros anchos y ojos serios, sosteniendo una hoja ceremonial sobre ambas palmas con la cuidadosa reverencia de alguien que entendía lo que estaban a punto de hacer. El anciano que ofició fue el anciano Maron, uno de los pocos miembros del consejo por los que Melanie nunca se había sentido observada, uno de los pocos que le había hablado como si fuera alguien con opiniones dignas de ser escuchadas. El anciano Marrón pronunció las viejas palabras en la lengua antigua y el bosquecillo pareció inclinarse ligeramente, de la misma forma en que los seres vivos responden a las frecuencias que reconocen. Cuando Gilbert pasó la hoja ligeramente por su palma y le tendió la mano sangrante, la miró a ella, no más allá de ella, no a través de ella, no al resultado político de ella, y dijo lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír bajo las palabras formales. Lo digo en serio, Melanie. Creas lo que creas de mí. Cree esto. Ella presionó su palma cortada contra la de él. Lo sintió de inmediato, un calor que subió por su brazo y se instaló en algún lugar detrás de su esternón, algo que se sentía menos como un comienzo y más como un reconocimiento. Como dos cosas que se encuentran
y que siempre habían estado apuntando en la misma dirección. Había llorado. No lo había planeado, pero las lágrimas llegaron antes de que pudiera tomar ninguna decisión sobre ellas. Silencios, impotentes y reales. La mandíbula de Gilbert se tensó de la manera en que lo hacía cuando estaba conteniendo algo. Su pulgar se movió una vez sobre sus nudillos, la única concesión que se permitió frente al testigo formal. Ella no miró hacia los balcones. De todos modos, no habría podido ver con claridad, a través del resplandor de la luna y sus propias lágrimas de emoción. Pero estaban allí. El anciano Bradley y el anciano Thorne, situados en la barandilla de piedra superior de la terraza trasera de la mansión, con la quietud de los hombres que han llegado temprano para asegurarse la mejor vista de algo por lo que han pagado. Bradley tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era la de la tranquila satisfacción de un inversor que observa cómo un activo a largo plazo rinde según lo previsto. Thorne tenía un pequeño cuaderno de cuero. Estaba escribiendo en él. El vínculo preliminar, escribió, ha sido establecido. La inversión emocional del activo está confirmada y completa. El riesgo de extracción es ahora mínimo. Debajo de ellos, en el bosquecillo, Melanie Dodson presionó su mano sangrante contra la del rey Alfa y sintió, por primera y última vez verdaderamente sencilla en su vida, que finalmente había llegado a un lugar donde se suponía que debía estar. No se llevó nada cuando huyó. No había tiempo para nada, y no había ninguna versión de esta noche en la que detenerse a hacer una maleta no terminara con alguien encontrándola antes de que saliera de los terrenos de la mansión. Se movió por puro instinto animal, el reflejo de supervivencia omega que las clases políticas habían pasado generaciones tratando de erradicar de su especie precisamente porque funcionaba. Y ese instinto decía, río. El jardín este de la mansión llegaba hasta la orilla del Bay, un tramo de agua rápido y negro que la finca usaba como límite natural en ese lado de la propiedad. Con buen tiempo, era pintoresco. En una tormenta como esta, con 3 días de lluvia a sus espaldas y la corriente al doble de su velocidad habitual, era extremadamente peligroso para un ser humano. Melanie no era precisamente un ser humano. Llegó a la orilla corriendo a toda velocidad, su vestido plateado arrastrándose tras ella por el barro y la hierba húmeda y aplastada, y no se detuvo en el borde. Lo saltó sin romper el paso y el frío la engulló tan completa e inmediatamente que por un segundo entero, todo su sistema nervioso simplemente se silenció por el shock. Luego, la corriente la agarró y ella se dejó llevar, relajándose de la manera en que debes relajarte cuando algo más fuerte que tú te tiene en su poder. Luchar era como la gente se ahogaba y ella no tenía intención de ahogarse esa noche. No con 5 meses de vida dependiendo de que llegara a la otra orilla. Lo logró. Se arrastró fuera del agua en el otro lado, jadeando, sus manos resbalando en el barro y la hierba del río, y yació boca abajo durante exactamente 4 segundos antes de volver a levantarse. Sus piernas temblaban. El frío había llegado a una profundidad en sus huesos que sabía que importaría más tarde, que exigiría cuentas, pero más tarde no era ahora, y ahora requería movimiento. Metió la mano en el corpiño de su vestido, todavía allí, todavía sellado en el pequeño sobre de papel encerado que había llevado por razones que no había podido articular completamente, ni para sí misma, un bajo instinto animal que lo mantenía cerca como un último recurso, y sacó la bolsita supresora. Era una preparación a base de hierbas que había aprendido de una vieja partera omega en la tercera guarida de acogida, el tipo de conocimiento que se pasaba de mano en mano entre mujeres que entendían que a veces el único poder que tienes es el poder de desaparecer. Raíz de acónito triturada, corteza de fresno blanco y otras 3 cosas cuyos nombres había memorizado pero que nunca esperó necesitar. Se lo frotó en los puntos de pulso, muñecas, garganta, el interior de los codos, y sintió cómo su propio olor se cerraba como una puerta que se cierra silenciosamente. Para los rastreadores de Gilbert, ella simplemente dejaría de existir en el aire, sin rastro, sin dirección, nada.
Se enderezó en la oscuridad y la lluvia con su vestido plateado empapado colgando pesado a su alrededor y las luces de la mansión aún brillando en la orilla lejana como algo que había confundido breve, catastróficamente, con un hogar. Luego caminó hacia la oscuridad y no miró atrás. 5 años tenían una forma de cambiar la textura de las cosas sin cambiar su forma fundamental. Seguía siendo Melanie. Seguía siendo alguien que sentía demasiado, que absorbía el clima emocional de una habitación como la piedra expuesta absorbe la lluvia, profundamente y por completo. Todavía se despertaba a veces a las 2 de la mañana con la mano presionada contra el lado izquierdo de su pecho, buscando el calor que una vez vivió allí y que ahora vivía en algún lugar entre el recuerdo y la sensación fantasma. El vínculo preliminar no se rompió limpiamente, ni siquiera con el tiempo y la distancia. Se desvaneció hasta convertirse en algo soportable, como se desvanece una línea de fractura en una cerámica vieja, todavía visible si miras, todavía el lugar donde el objeto es más propenso a ceder bajo presión. Pero ahora también era otras cosas. Era Melanie, que conocía todos los atajos entre su edificio de apartamentos y el restaurante, que podía llevar 4 platos sin bandeja y recordar 6 pedidos sin escribirlos, que sabía cuál de los clientes habituales de la noche necesitaba su café antes de decir una palabra y cuál del personal de cocina estaba teniendo semanas difíciles y necesitaba que alguien se diera cuenta sin hacer un escándalo. Su empatía, ese don omega crudo e indisciplinado, que una vez fue su mayor vulnerabilidad, se había pulido durante 5 años de vida en el mundo humano hasta convertirse en algo más preciso y útil. No absorbía tanto como leía. Leía las habitaciones y a las personas como otras mujeres leen el clima, rápidamente y con el tipo de precisión que proviene de la necesidad de acertar. La ciudad se llamaba Heron y llovía aquí con la misma consistencia gris con la que parecía llover en todos los lugares donde terminaba, como si el cielo hubiera tomado una decisión personal sobre ella. Era una ciudad humana de tamaño mediano con suficiente gente para perderse y suficiente industria para mantener empleada a una mujer, sin un historial de manada verificable, sin demasiadas preguntas. Había construido una vida aquí con materiales prácticos. Un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio cuyo ascensor funcionaba aproximadamente el 60% del tiempo. Un trabajo en un restaurante llamado Caraway's, que olía permanentemente a café y cebollas, y un hijo que a los 4 años era la cosa más extraordinaria y aterradora que le había pasado. Caleb tenía los ojos de Gilbert. Había sabido que los tendría, se había preparado durante el embarazo y luego, de todos modos, no había estado preparada en absoluto. El primer momento en que lo sostuvo y miró hacia abajo y encontró esos iris azul plateado, mirándola con una concentración que se suponía que los recién nacidos no poseían. Tenía su pelo oscuro y su estructura ósea, y lo que ella estaba cada vez más convencida de que era su capacidad para sentir todo en una habitación simultáneamente. Pero tenía los ojos de su padre y la cualidad fundamental de su padre de ocupar espacio de una manera que hacía que otras personas se reorganizaran. Tenía 4 años y había hecho vibrar todas las ventanas de su apartamento 3 veces distintas. La primera vez que sucedió, ella había asumido una causa externa, un camión en la calle de abajo, un temblor en la vieja infraestructura del edificio, y había ido a revisar las ventanas y no había encontrado nada y lo había archivado con inquietud. La segunda vez lo había estado observando. Él estaba sentado en el suelo de la cocina, con sus animales de juguete dispuestos en un patrón muy específico que no le permitía perturbar, y ella había derribado uno accidentalmente al pasar junto a él, y la mirada en su rostro antes de que las ventanas comenzaran a temblar fue la mirada de una persona que descubre que está más enojada de lo que sabía cómo estar. El temblor duró 6 segundos. El juguete que ella había derribado flotó ligeramente, apenas 1 pulgada del suelo antes de volver a asentarse. Ella se sentó en las baldosas de la cocina frente a él y respiró con mucho cuidado por un momento. «Caleb», dijo de la manera en que se habla a una persona muy pequeña, que también resulta ser algo sin precedentes. Él la miró con los ojos de su padre
y dijo con la absoluta seriedad de un niño de 4 años que informa una experiencia interna completamente formada, como si el suelo quisiera escucharme. Ella lo tomó en su regazo, lo abrazó tiernamente y miró fijamente la pared y pensó, se nos está acabando el tiempo. El tercer incidente ocurrió un martes, el mismo martes que un hombre que reconoció entró en el restaurante Caraway's a las 11:40 de la noche y se sentó en la última cabina junto a la ventana. Ella estaba de espaldas a la puerta cuando él entró, rellenando el café de un camionero en la barra que venía cada 2 semanas y siempre pedía lo mismo y nunca le preguntaba nada personal, lo cual ella apreciaba. Ella soltó un suspiro. Oyó la campana sobre la puerta. Oyó la particular cualidad de silencio que se movió por el restaurante como un cambio de presión, el tipo de silencio que ocurre cuando algo significativo acaba de entrar en un espacio, y el espacio lo sabe incluso si la gente en él todavía no. Se dio la vuelta. Él ya estaba en la cabina. No había entrado con la capa negra forrada de piel. Por supuesto que no. Estaba en una ciudad humana. No carecía por completo de sentido táctico, pero llevaba un largo abrigo oscuro que se asentaba en sus hombros con la misma autoridad que la capa siempre había tenido, como si la prenda misma entendiera quién la llevaba y se ajustara en consecuencia. Su pelo era más corto de lo que recordaba y había líneas en las comisuras de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Su mandíbula era la misma. Su postura era la misma. Su mano izquierda, notó de inmediato, estaba presionada contra su costado, de la manera en que una persona presiona contra algo que está tratando de contener. Estaba sangrando. Lo supo antes de poder ver la evidencia. Lo olió débilmente a través del supresor que ya no necesitaba usar tan intensamente en esta ciudad, pero que todavía aplicaba por costumbre. El familiar olor a hierro y noche fría de él, debajo de algo más oscuro y urgente. Plata, registró. Sangre contaminada con plata. La herida no estaba sanando como lo haría una herida normal de hombre lobo. Él levantó la vista de la mesa y la encontró al otro lado del restaurante con sus ojos, con la inmediata e infalible precisión de alguien que nunca había perdido del todo la pista de dónde estaba. Ella no dejó caer la cafetera. Se dio crédito por eso. La dejó en el mostrador con la cuidadosa deliberación de una persona que maneja una respuesta emocional muy fuerte y complicada, y se quedó un momento mirándolo a lo largo del restaurante, más allá del camionero, más allá de las dos jóvenes que compartían un plato de papas fritas en la cabina del medio, más allá del mostrador y la vitrina de pasteles que había dejado de ver realmente hace meses. Y tuvo aproximadamente 4 segundos para decidir qué iba a hacer antes de que el hábito profesional de su cuerpo tomara la decisión por ella y comenzara a caminar hacia él de la misma manera que caminaba hacia cualquier cliente que claramente necesitaba algo. Se detuvo al borde de su mesa. No se sentó. «Necesitas decirme cómo me encontraste», dijo, y su voz salió más firme de lo que tenía derecho a esperar, «antes de que decidas si voy a llamar a alguien o no». Él la miró como una vez la había mirado a través de un salón de gala y a través de un bosquecillo iluminado por la luna, con la especificidad que siempre la había desarmado, y sintió el fantasma del vínculo preliminar removerse en algún lugar detrás de su esternón, como una brasa sobre la que alguien acababa de soplar. Y lo odió y no se sorprendió por ello, y ninguna de esas cosas cambió nada. «No estoy aquí para llevarte de vuelta», dijo él. Su voz era la misma, más baja quizás, desgastada en los bordes. «Estoy aquí porque si no te digo lo que viene, no podrás protegerlo». «No lo hagas», dijo ella en voz baja, ferozmente. «Melanie». Él movió ligeramente la mano de su costado y ella vio la mancha oscura a través de su camisa. La herida contaminada con plata, que ya tenía 2 horas según su estimación, lo que significaba que no estaba sanando en absoluto. Una bala de plata colocada con precisión por alguien que sabía exactamente a qué apuntaba. Las ventanas del restaurante no vibraban. Caleb estaba arriba en el apartamento, 4 pisos más arriba, dormido bajo la supervisión de su vecina, la señora Adaora,
que sabía que Melanie trabajaba hasta tarde y no hacía preguntas. Las ventanas del restaurante no vibraban todavía. Tienes unos 40 minutos antes de que su equipo de avanzada llegue a esta cuadra, posiblemente menos. Me rastrearon hasta aquí. Los guié hasta aquí porque necesitaba encontrarte primero y necesitaba que pensaran que me seguían por sus propios medios. Exhaló y el esfuerzo se notó en su mandíbula, en la forma controlada en que absorbía el dolor de la plata abriéndose paso por su sistema. Hay una casa segura en la calle Corden, a 14 minutos de aquí a pie. Necesito que confíes en mí durante 14 minutos, Melanie. Eso es todo lo que pido. Ella lo miró durante un largo momento. Pensó en el invernadero, la lluvia en el cristal, la luz de la linterna en los adornos dorados de los ancianos. La chica y el mocoso son ahora del consejo. Pensó en Caleb, 4 pisos más arriba, con sus ojos azul plateado y su capacidad para hacer que los suelos lo escucharan. Pensó en los 40 minutos que Gilbert acababa de darle y en los 41 minutos en los que ya no tenía el lujo de decidir esto desde un lugar seguro. «Vas a explicarlo todo», dijo en voz baja, ferozmente. «Vas a explicarlo todo, todo, cada palabra de esa noche». «Sí», dijo él, «y si tu explicación no es suficiente, entonces te vas de nuevo y no te detendré. No podría detenerte aunque quisiera. No estoy seguro de poder levantarme ahora mismo sin ayuda». Ella miró la sangre que empapaba su abrigo. Miró la puerta. Miró el techo como si pudiera ver a través de él hasta el 4.º piso donde dormía su hijo. Se quitó el delantal, lo dobló una vez por pura memoria muscular y lo dejó sobre la mesa. 14 minutos, dijo. «Camina». La casa segura en la calle Corden era una construcción estrecha y anodina, encajada entre una lavandería y una tienda de reparación de productos electrónicos cerrada, el tipo de edificio que las ciudades humanas producían en abundancia, funcional, olvidable, diseñado por su propia sencillez para ser pasado por alto. Dentro olía a yeso húmedo y madera vieja, y débilmente a los compuestos herbales específicos que le decían a la nariz de Melanie que otros lobos se habían refugiado aquí antes, que este lugar había sido preparado y mantenido por alguien que entendía lo que preparado y mantenido realmente significaba en el contexto de una persecución del consejo. Ayudó a Gilbert a entrar y a sentarse en el sofá bajo contra la pared del fondo, y luego se quedó de pie frente a él con los brazos cruzados mientras él respiraba a través de la quemadura de plata con la disciplina controlada y meticulosa de un hombre que claramente llevaba horas haciéndolo. «Habla», dijo ella. «Ahora, antes que nada». Él la miró. Bajo la tenue luz amarillenta de la única lámpara que funcionaba, parecía más viejo de lo que el restaurante había sugerido. No roto, sino desgastado de la manera en que el esfuerzo sostenido desgasta a una persona. La manera en que llevar algo pesado a lo largo de una gran distancia marca el cuerpo de forma diferente a un solo momento de peso catastrófico. Había sombras bajo sus ojos que pertenecían al insomnio más que a la herida. Había estado despierto, se dio cuenta ella, durante mucho tiempo, posiblemente durante años, de la manera en que ciertos tipos de esfuerzo requieren que una persona permanezca en un estado de alerta permanente. El documento que firmé esa noche comenzó sin preámbulos, sin el tipo de andamiaje relacional cuidadoso que un hombre que intenta suavizar un golpe construye primero. Lo dijo directamente porque ella había pedido franqueza y porque le debía al menos eso. No era una factura de venta, era un contrato con rastreador, un instrumento legal que nuestra división de inteligencia pasó 14 meses diseñando específicamente para mapear las redes de transacciones extraterritoriales del Consejo. Cada cláusula era un marcador geográfico codificado. En el momento en que Bradley y Thorne lo refrendaron, activaron una cadena de documentación que comenzó a registrar cada transferencia ilegal, cada intercambio territorial, cada ruta de comercio de esclavos que habían estado operando bajo inmunidad diplomática durante 30 años. Melanie no se movió. Absorbió esto de la manera en que había aprendido a absorber las cosas que requerían un procesamiento muy cuidadoso, sin expresión, sin respuesta inmediata,
dando espacio a la información para que se asentara antes de decidir qué hacer con ella. Las palabras que me oíste decir estaban guionizadas. Bradley y Thorne necesitaban oírme confirmar los términos en el lenguaje que ellos habían elegido. Si me hubiera desviado de su fraseo, habrían sabido que algo andaba mal. Había estado trabajando para ese momento durante 2 años, Melanie. 2 años permitiéndoles creer que era cooperativo, financieramente desesperado, dispuesto a cambiar una relación personal para saldar una deuda territorial. 2 años dejándoles pensar que tenían poder sobre mí. Hizo una pausa. No sabía que estabas en el invernadero. No sabía que lo oirías. Y para cuando me di cuenta de que te había sido, el contrato ya se había activado y retirarlo habría significado destruir la única evidencia que podía desmantelar el consejo desde dentro. Así que me dejaste huir, dijo ella. Te busqué durante 8 meses, dijo él. Y algo se movió en su voz con esas palabras, algo que había estado muy precisamente contenido, y ahora, en el agotamiento particular de esta noche particular, un poco menos contenido de lo habitual. 8 meses con los rastreadores. Habías desaparecido por completo. El supresor no sabía que lo tenías. No sabía que debía buscar su ausencia. Una pausa. Finalmente tuve que aceptar que habías elegido desaparecer y que perseguirte más mientras el consejo todavía vigilaba cada uno de mis movimientos, solo los llevaría hasta ti. Así que me detuve. Oficialmente, me detuve y terminé lo que había empezado, y desmantelé cada estructura financiera que habían construido, cada ruta, cada transacción, todo. Y luego, hace 3 semanas, cuando finalmente me moví para disolver el consejo por completo y presentar la evidencia al alto tribunal, Bradley y Thorne autorizaron a Bain. Decidieron liquidar el activo, dijo Melanie, y odió cómo sonaban las palabras en su boca. Odió estar usando su lenguaje. Odió entender inmediatamente lo que significaba. Decidieron que tú y Caleb vivos, y fuera de mi protección, eran la forma más eficiente de desestabilizar mi credibilidad en el tribunal. Un rey que perdió a su compañera embarazada, cuyo hijo fue criado en la clandestinidad. La narrativa se escribe sola desde su perspectiva. Y un niño con tu sangre y la mía, con lo que sea que Caleb se esté convirtiendo. Se detuvo. No pueden permitirse que ese niño llegue a la madurez. Representa algo que la doctrina de la pureza fue diseñada específicamente para prevenir. Ella había sabido, en alguna frecuencia baja, que esta conversación eventualmente llegaría a Caleb. Se había preparado para ello desde el restaurante, pero oírlo decir claramente, oír que su hijo no era una complicación en esta historia, sino un objetivo central de ella, la atravesó de una manera diferente para la que no estaba preparada. «Hay algo más», dijo Gilbert. La miró con la expresión particular de un hombre que ha estado cargando la pieza de información más pesada y ha llegado al momento en que ya no puede justificar el peso de llevarla solo. «El consejo mandó matar a tus padres, Melanie. A tu madre y a tu padre. El incendio de la casa cuando tenías 3 años no fue accidental. Hay registros en la red de transacciones. Tu madre era la última heredera superviviente de la línea Ashvale. Un linaje real que el Consejo pasó décadas suprimiendo, porque una heredera Ashvale viva tendría la legitimidad legal bajo la ley antigua para desafiar su autoridad directamente. Te pusieron en el sistema de acogida porque un niño sin nombre y sin historia no puede hacer una reclamación legal de nada. Exhaló. Nunca fuiste una omega sin linaje. Eras la mujer más peligrosa del mundo de las manadas, y pasaron toda tu vida asegurándose de que no lo supieras. La habitación estaba muy silenciosa. Melanie se sentó, no porque lo eligiera, sino porque sus piernas tomaron la decisión de forma independiente, bajándola a la silla de madera frente a él con una especie de lenta inevitabilidad. Y se sentó, y miró la pared, y dejó que la información la atravesara en oleadas, como llega el dolor y la rabia, y el vértigo particular de que toda tu historia personal sea reestructurada. No todo de una vez, sino en capas, cada una revelando algo que recontextualiza todo lo que hay debajo. Había pasado toda su vida creyendo que era alguien a quien el mundo simplemente
había extraviado, un accidente de las circunstancias, un cuerpo en las habitaciones equivocadas. Y la verdad era que cada habitación en la que había sido puesta había sido elegida deliberadamente. Cada desventaja, cada recurso retenido, cada guarida de acogida que la miraba y la encontraba insuficiente, todo era arquitectura, todo era intencional, todo diseñado para evitar que una heredera Ashwell se enderezara lo suficiente como para entender sobre qué estaba parada. No lloró. Había gastado sus lágrimas en un invernadero de cristal hace 5 años, y lo que vivía en ella ahora, al otro lado de esta información, no era dolor, sino algo más duro y mucho más resuelto. ¿Dónde está Vane ahora mismo?, preguntó. La expresión de Gilbert cambió, una sutil recalibración, el reconocimiento de algo en su voz que no había oído antes, o quizás no había oído en esta forma particular. A 12 minutos como máximo, tendrá el edificio cubierto por 3 lados. Entonces tenemos 11 minutos, dijo Melanie. Y vamos a necesitar a Caleb. Entraron a través de la pared de la lavandería. Fue una entrada profesional, calculada, coordinada, el trabajo de gente que hacía esto con suficiente regularidad como para que se hubiera vuelto un procedimiento más que algo urgente. 4 de ellos a través de la partición derrumbada, 2 más por la puerta de la casa segura simultáneamente, y el propio comandante Vane apareciendo en el estrecho pasillo más allá del sofá con la autoridad pausada de un hombre que ya había decidido cómo iba a terminar esto. Era alto de la manera específica en que los lobos de la clase de ejecutora eran altos, construidos para el impacto más que para la elegancia, vistiendo el uniforme táctico gris oscuro del Consejo sin insignias, porque el Consejo oficialmente no tenía un brazo ejecutor, y el comandante Vaughn oficialmente no existía. Sus ojos recorrieron la habitación con eficiencia profesional, registrando cuerpos y niveles de amenaza, y se posaron en Melanie con una expresión que no era ni desprecio ni indiferencia, sino algo precisamente entre los dos. El activo y el niño vendrán conmigo, dijo. El rey puede quedarse, lo que queda de él. Lo que sucedió a continuación ocurrió más rápido de lo que debería, dado que Gilbert funcionaba con una herida de plata parcialmente curada y no había dormido en lo que la evaluación de Melanie sugería que eran aproximadamente 36 horas. Se levantó del sofá con la ferocidad de algo que se había estado conservando específicamente para este momento. No la autoridad controlada de un rey en un contexto formal, sino algo crudo y más antiguo. La furia animal de un hombre que lo había perdido todo una vez y había llegado al lugar preciso donde se le pedía que lo perdiera de nuevo, y había decidido con claridad completa y sin complicaciones que no lo haría. Derribó a los 2 primeros operativos antes de que hubieran completado su reposicionamiento. El tercero lo alcanzó en el lado herido, y él lo absorbió y siguió moviéndose, como se mueven los glaciares, imparable no por la velocidad, sino por una cualidad de compromiso absoluto con la dirección. Melanie no lo vio luchar, ya estaba haciendo otra cosa. La empatía omega que había pasado 5 años refinando hasta convertirla en un instrumento de precisión, se abrió en ella como una puerta derribada por la presión. No la versión suave y receptiva que usaba en el restaurante para leer a sus clientes habituales, sino algo más amplio y contundente, extendiéndose hacia la habitación y encontrando cada sistema nervioso en ella simultáneamente. Sintió el miedo de los operativos bajo su entrenamiento. Y había miedo. Siempre había miedo bajo la superficie profesional, la respuesta honesta del cuerpo a la violencia, sin importar de qué lado estuvieras. Y esta vez no lo absorbió. Lo reflejó. Lo reunió de los 6 y lo redirigió de vuelta, amplificado, una resonancia psíquica que los golpeó a todos en el mismo momento, como una ola golpeando una pared. 3 de ellos tropezaron. Uno cayó de rodillas, abrumado por un repentino terror sin causa para el que su entrenamiento no lo había preparado, porque nada en el manual operativo del Consejo contaba con que una heredera Ashwell usara el don de su linaje ofensivamente. El cuarto se presionó las manos contra las sienes con un sonido involuntario. El comandante Vane era más disciplinado. Se tambaleó, pero no cayó,
y sus ojos encontraron a Melanie al otro lado de la habitación con una nueva expresión. Ya no desprecio, ni indiferencia, sino la recalibración enfocada de un hombre que actualiza una evaluación de amenaza en tiempo real. Metió la mano en su abrigo. Las ventanas de la casa segura comenzaron a vibrar. Melanie lo sintió antes de oírlo, una resonancia baja y creciente en el cristal, en las paredes, en el propio suelo, una frecuencia que no era ella ni Gilbert, sino que era inconfundiblemente de ellos, una herencia de ambos trabajando en combinación. Se giró hacia la puerta que llevaba a la escalera trasera de la casa segura, que había dejado abierta porque le había pedido a la señora Odaora que trajera a Caleb aquí si oía algo que sonara a que las cosas iban mal. Y la señora Odaora, que no había sobrevivido 67 años en Heron por no estar atenta al sonido de las cosas que van mal, claramente había tomado esa decisión hacía aproximadamente 4 minutos. Caleb estaba en el umbral con su pijama con estampado de búhos que había pedido específicamente porque había decidido que los búhos eran animales serios que merecían representación en forma textil. Tenía 4 años y estaba descalzo y miraba al comandante Vane con los ojos azul plateado de su padre y la particular quietud enfocada de un niño al que aún no se le ha enseñado a tener miedo de su propio poder. La vibración se convirtió en un sonido. Vane levantó el arma. El sonido se convirtió en todo. Regresaron a las tierras de la manada 3 días después porque Melanie se había sentado en la casa segura tras la retirada de Vane. Se había retirado. Todos se habían retirado. Habían sido repelidos por algo para lo que ninguno de ellos tenía lenguaje operativo, y Melanie había mirado a su hijo durmiendo contra el hombro ileso de Gilbert y había entendido con la claridad completa y exhausta que llega al otro lado de un momento umbral que huir ya no era una arquitectura viable para la vida de su hijo. Caleb merecía saber lo que era. Merecía crecer con el pleno conocimiento de su linaje, de ambos lados, sin que la forma de su poder fuera algo que encontrara solo en apartamentos ordinarios, sin contexto ni guía. Y el consejo, lo que quedaba del consejo, Bradley y Thorne y sus restantes seguidores, seguirían enviando cosas con forma de Vane hasta que no quedara nada a lo que enviarlas. No se podía huir de un sistema, había que desmantelarlo. El altar de la ley antigua, le dijo Melanie a Gilbert en la mañana del segundo día mientras Caleb dormía. La doctrina de la pureza solo puede ser desafiada formalmente allí. La ley antigua prevalece sobre el estatuto del Consejo, lo que significa que si nos presentamos en el altar con evidencia documentada del linaje Ashwell y el rastreador vinculado, Bradley no puede desestimarlo como una reclamación unilateral de un rey. Se convierte en una cuestión de derecho constitucional de la manada. Gilbert la miró por un momento. «¿Has estado leyendo?» «He tenido 5 años. Leo mucho». Algo cruzó su rostro que no era exactamente una sonrisa, pero ocupaba el mismo territorio general. La ventana del eclipse es en 4 días. Los desafíos de la ley antigua deben presentarse bajo cielo abierto durante un evento lunar donde requieren un quórum completo del Consejo, y no vamos a convocar un quórum de personas que nos quieren muertos. 4 días, dijo ella. Entonces nos movemos en 4 días. El altar de la ley antigua se encontraba en el centro del bosquecillo de piedra, detrás de la mansión Bayroth, lo que tenía una poesía específica y terrible en la que Melanie no se permitió pensar mientras caminaban hacia él a través de la oscuridad del eclipse, con la mano de Caleb en la suya y Gilbert, moviéndose a su otro hombro, y detrás de ellos los 23 miembros de la manada que vinieron cuando Gilbert envió la palabra, silenciosamente, a través de canales que el Consejo no monitoreaba, a personas que habían estado esperando durante años que alguien enviara la palabra. El anciano Bradley ya estaba allí. Sabía que venían. Por supuesto que sí. Bradley había pasado 40 años sobreviviendo en una estructura política construida sobre la anticipación de los movimientos de otras personas y anticipó este. El altar con 12 leales al consejo flanqueándolo y el anciano Thorne a su derecha, y miró a Melanie mientras salía de la línea de árboles y entraba en la luz del eclipse con una expresión que finalmente había abandonado toda pretensión de cálculo y había llegado a algo más simple y feo. Esto no es un procedimiento legal,
dijo Bradley. Esto es una fugitiva que regresa a la jurisdicción de su designación legal. El activo y el niño pasarán a la custodia del Consejo y el Rey Alfa responderá por 37 cargos de incumplimiento. Presenta los contratos, dijo Melanie. No levantó la voz. Había aprendido durante 5 años de vida en la ciudad humana que una voz que no necesita ser levantada llega más lejos y aterriza más fuerte que una que sí lo hace. Presenta cada contrato que me mencione a mí o a mi hijo por nombre y yo presentaré la documentación Ashval y la evidencia vinculada al rastreador, y dejaremos que el altar decida lo que dice la ley antigua sobre la legalidad de cualquier contrato que involucre la venta de un heredero de linaje real. La expresión de Bradley cambió. Atrápenlos, ejecuten al rey por incumplimiento, tomen al niño. Los leales se movieron. Gilbert se movió primero. Luchó de la manera en que Melanie lo había visto luchar en la casa segura, con total compromiso y sin el gobierno del orgullo, sin ninguna actuación de dominio, solo el esfuerzo crudo y enfocado de un hombre que había decidido exactamente por qué estaba luchando, y encontró esa decisión suficiente para anular todo lo demás, incluida la herida de plata que solo se había curado parcialmente, y el insomnio y el peso acumulado de 5 años de maniobras a largo plazo. No estaba luchando como un rey, estaba luchando como un padre. Y esa distinción, Melanie estaba descubriendo, importaba enormemente en términos de lo que una persona estaba dispuesta a absorber y seguir adelante. Abrió su empatía de par en par, más de lo que lo había hecho en la casa segura, más de lo que nunca se había permitido, porque este era el altar y ella era Ashwell. Y esto era precisamente para lo que el don del linaje había sido construido. Este momento específico de un sistema tratando de consumir lo que no tenía derecho a consumir. Sintió a cada persona en el bosquecillo, aliado y leal y anciano, y empujó hacia afuera y hacia arriba una resonancia psíquica que sacudió el aire como si un segundo eclipse estuviera descendiendo. El anciano Bradley, Moisenverder Bradley, para su crédito, todavía estaba de pie, todavía moviéndose hacia Gilbert con algo en la mano, el instrumento de ejecución formal que la ley antigua permitía que un anciano presidente llevara, una hoja ceremonial con filo de plata que también era muy prácticamente un arma. El incumplimiento de contrato se castiga con la disolución, dijo Bradley y levantó la hoja. Y Caleb, que había estado de pie al borde de la piedra del altar con la mano presionada contra su superficie, de la misma manera que presionaba la mano contra las paredes del apartamento cuando quería sentir que el edificio escuchaba, abrió los ojos. El sonido llegó primero, luego la luz. Vino del niño y a través del niño y no era exactamente ninguna de esas cosas. Era la frecuencia específica de algo muy antiguo y muy decidido expresándose a través de un niño pequeño en pijama con estampado de búhos, una resonancia primordial que las antiguas profecías habían descrito en un lenguaje que los eruditos habían pasado siglos discutiendo que era metafórico. No era metafórico. Se movió a través del bosquecillo como una marea a través de una habitación cerrada, encontrando cada superficie y cada persona simultáneamente. Y donde tocó a los leales al consejo, no los dañó, pero los detuvo por completo, de la misma manera que una verdad absoluta detiene una discusión, no por la fuerza sino por la simple evidencia abrumadora de su propia naturaleza. El vidrio del invernadero en la mansión detrás de ellos, cada panel, se hizo añicos hacia afuera en una única exhalación simultánea. El anciano Bradley dejó caer la hoja. El anciano Thorne se sentó en el suelo con el movimiento repentino y sin gracia de un hombre cuyas piernas han tomado una decisión unilateral. El bosquecillo quedó en silencio excepto por la lluvia, que había comenzado de nuevo porque siempre llovía cuando algo en la vida de Melanie llegaba a un momento de ajuste de cuentas y hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por esto. Caleb se giró para mirarla. Había estado llorando. Podía ver las huellas en su rostro, aunque no creía que él lo supiera. Su expresión era la de un niño que acaba de descubrir las dimensiones completas de algo de lo que solo conocía los bordes. Abrumado y muy joven,
y fundamentalmente, esencialmente, él mismo. Mamá, dijo. El suelo estaba escuchando. Ella cruzó la piedra del altar, se arrodilló frente a él y le sostuvo el rostro entre las manos, de la misma manera que Gilbert una vez le había sostenido el rostro en el salón de gala y dijo, «Lo sé, cariño, lo sé». Y también todo lo demás. La disolución del Consejo Político tomó 6 semanas en procedimientos formales ante el alto tribunal, y no fue ni limpia ni simple porque desmantelar una estructura institucional de 40 años nunca lo es. Hubo leales que se opusieron, documentación que requirió autenticación, miembros de la manada que habían operado dentro del marco del Consejo durante tanto tiempo que la ausencia del marco los dejó sin rumbo. Hubo conversaciones difíciles y decisiones más difíciles y al menos 3 ocasiones en las que Melanie se sentó frente a una mesa formal con personas que una vez la habían catalogado en un libro de contabilidad y defendió el terreno de su propia persona con la fuerza firme y deliberada de alguien que ahora sabía exactamente sobre qué terreno estaba parada. El linaje Ashwell fue reconocido formalmente en la 5ª sesión de los procedimientos del tribunal. El secretario lo leyó en el acta con la eficiencia neutral de alguien cuyo trabajo requería ecuanimidad ante momentos históricamente significativos, y Melanie se sentó y escuchó su propio nombre unido a un linaje que el Consejo había pasado 30 años tratando de borrar y sintió que algo se asentaba en ella que no sabía que estaba sin resolver. Algo profundo, estructural. La pregunta que se hace al principio de la vida de una persona y que a veces no se responde hasta mucho más tarde. ¿Quién eres? ¿Y perteneces a algún lugar? Ella pertenecía, siempre había pertenecido. La pertenencia simplemente había sido ocultada por personas que entendían que a una mujer que conoce su propio valor es muy difícil ponerle un precio. En la noche en que los últimos leales al Consejo entregaron formalmente su comisión y las tierras de la manada pasaron a un marco de gobierno sobre el que Gilbert y Melanie habían pasado 3 semanas discutiendo, revisando y discutiendo de nuevo con la intensidad específica y productiva de 2 personas que se respetaban lo suficiente como para discrepar con precisión y extensión. En esa noche, Melanie estaba de pie en la ventana de la mansión Bayreuth, no en el invernadero, sino en el estudio superior, que tenía una amplia ventana orientada al este donde las luces de la ciudad del asentamiento humano más allá de la línea de árboles eran visibles en las noches claras como una cálida dispersión de oro contra la oscuridad. Heron no podía verlo realmente desde aquí, pero conocía su dirección y miró en esa dirección por un momento con la consideración particular que le das a un lugar que te acogió cuando nada más lo haría. Caleb lo suficientemente grande como para acostarse y mirar el cielo, lo que él consideraba un requisito arquitectónico no negociable. Se había adaptado a las tierras de la manada con la adaptabilidad de un niño de 4 años, que ya había vivido más de lo que se le pide a la mayoría de los niños de 4 años, dando su opinión sobre todo, desde la cena hasta el color de su ropa de cama, y la manada se había adaptado a él con la reverencia ligeramente deslumbrada de personas que habían presenciado la resonancia primordial y todavía, semanas después, estaban metabolizando lo que significaba. Oyó a Gilbert entrar en la habitación detrás de ella. No se dio la vuelta. Los representantes del territorio del este quieren una audiencia formal la próxima semana, dijo él. El acuerdo de ajuste de fronteras necesita un cofirmante de la línea Asheville si va a tener peso constitucional, lo que significa tú. Lo sé, dijo ella. Él se paró a su lado en la ventana, no lo suficientemente cerca como para presumir, no lo suficientemente lejos como para representar separación. Se paró de la manera en que había aprendido durante estas 6 semanas a estar en su presencia, presente y disponible, y sin exigencias. La postura de un hombre que entendía que no se le debía proximidad y que elegía quedarse de todos modos, y esperaba, sin presionar, que la elección finalmente fuera correspondida. «Necesito decirte algo», dijo ella, todavía mirando por la ventana. «Sí, si hacemos esto, si me quedo, si me paro en ese altar oficialmente
y acepto lo que significa la documentación Asheville y firmo el marco de gobierno contigo, no puede ser como era. No seré decorativa. No seré manejada. Cada decisión que afecte a esta manada, o a estas tierras, o a nuestro hijo, se tomará con total transparencia. Y si en algún momento encuentro que esa transparencia falla, tú te vas, dijo él, y yo no te detengo, y paso el tiempo que me quede tratando de merecer una respuesta diferente. Ella se giró para mirarlo entonces. Él le devolvió la mirada de la manera en que siempre la había mirado en los momentos que importaban, con la especificidad que la había desarmado la primera vez, la calidad de atención que significaba tú, exactamente tú como eres en realidad. No había cambiado. 5 años y un océano de daño y un niño de 4 años que podía hacer añicos el cristal de un invernadero, y no había cambiado. Lo que ella encontró simultáneamente injusto y, debajo de la injusticia, algo que aún no nombraría en voz alta, pero que había estado calentando la brasa del vínculo preliminar durante 6 semanas. El marco de gobierno tiene una cláusula, la que discutimos durante 4 horas el martes. La disposición de transparencia e igualdad, dijo él. Si se elimina por cualquier motivo, por cualquier conveniencia política, lo sabré y actuaré en consecuencia. Se queda. Se queda mientras yo esté, y si alguna vez soy la razón por la que necesita ser eliminada, entonces yo tampoco debería estar allí. Ella lo miró durante un largo momento. Lo miró como se mira algo cuya forma has estado llevando durante mucho tiempo, no con la confianza ingenua y abierta de la mujer que se había parado en el bosquecillo con una túnica blanca y la mano sangrante presionada contra la suya, sino con la confianza más dura y deliberada de una mujer que había huido y sobrevivido y criado algo extraordinario y había leído suficiente ley antigua como para desafiar a una institución de 40 años y ganar. Una confianza que se había ganado por el camino largo. La única manera, había llegado a entender, en que la confianza que importa se construye realmente. Entonces lo intentamos. Afuera, las tierras de la manada se extendían en la oscuridad del eclipse, y en algún lugar del este, las luces de Heron brillaban cálidas y constantes, y en la habitación de al lado, un niño pequeño con ojos azul plateado dormía con la mano presionada contra la pared, sintiendo el edificio respirar a su alrededor, perteneciéndole por completo, como siempre se había supuesto que debía pertenecer a algo, como todos ellos, debajo de todo lo que se había hecho para convencerlos de lo contrario. El suelo estaba escuchando, y también todo lo demás.